in 1996. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este es especial porque son podcasts. Van a ser un podcast, así que hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, o mejor dicho, al primer podcast, ¿no? Y es sobre dibujo y temas, obviamente, que están un poco cercanos, ¿verdad? Porque como siempre cuando hay pláticas sobre algo, bueno, los temas llegan a salirse un poquito del objetivo, pero bueno, a veces eso es lo divertido, ¿no? Entonces, estos podcasts que voy a subir a YouTube son para que los pongas de fondo, para que te pongas a dibujar, para que te pongas a hacer otras cosas, mientras, si tú quieres, claro, escucharme para comentar algunas de las cosas que yo considero interesantes para compartir con ustedes, ¿no? Entonces, en este primer podcast quiero aprovechar para hablar sobre un tema que, pues, ustedes han comentado en el Facebook, en YouTube, y me imagino que muchos no lo han dicho o no lo escriben, pero sé que lo sienten en sus corazones, ¿no? Y eso es que nos llega el sentimiento de que no somos nada, ¿no? No valemos nada a veces, porque hay muchísimos más dibujantes que dibujan increíblemente, ¿no? Y si tú dices, no, es que nada más me pasa esto a mí, bueno, pues no, a todos nos ha pasado eso, ¿no? Son esas situaciones que nadie dice, pero que todos sentimos. Entonces, te voy a confesar que a mí también me pasó algo muy similar ya hace años, y a la fecha todavía sigo viendo ya sea videos o imágenes en DeviantArt, aunque casi no lo visito ahora, pero sí, también siento eso a veces, ¿verdad? Pero ya no me lastima tanto porque ya sé que es un proceso pues medio normal, ¿no? Y bueno, te voy a contar algunas experiencias y algo que me ha ayudado a mí para que me saliera de ese pensamiento, ¿no? Y bueno, recuerdo muchísimo cuando estaba en la preparatoria, o sea, que tenía yo como que unos, que serán 15, 16 años, pues yo dibujaba nada más por dibujar, ¿no? O sea, por gusto, porque era un hobby, ¿no? Ya sea los maestros o lo que me acuerdo que sí hacía muy seguido, era dibujar unas pequeñas historietas con mis amigos y pues narraba algunas escenas chistosas, ¿no? Unas situaciones cómicas en donde el chico que nos caía mal, pues le ponía un papel como de malo o algo similar, ¿no? Pero bueno, obviamente yo siempre me ponía como un protagonista y que me quedaba con la chica que me gustaba, ¿no? Y yo me acuerdo que nunca en esos momentos me llegaba la idea de la competición en el dibujo. Aunque sí debo admitir que después llegó un chico que también dibujaba y él también hacía sus historietas, ¿no? Entonces ya empezaba como una especie de rivalidad. Y eso a la vez me empujaba a mí a mejorar, entre comillas, estoy haciendo las manos, ¿no? A mejorar entre comillas porque ya tenía yo que esforzarme un poquito más, ¿no? Al haber un poquito más de competencia, bueno, pues tenía que esforzarme para sobresalir. Entonces, esto que sucedió en ese momento, pues prácticamente se repite toda tu vida, ¿no? Siempre hay personas que son mejores que tú en todos los aspectos, y eso es inevitable. O sea, donde quiera que vayas, va a haber una persona más guapa que tú, una persona más alta que tú, una persona más simpática, una persona más todo que tú. A donde quiera que vayas, no importa lo que sea, no importa la cualidad física, mental o espiritual, siempre habrá alguien mejor que tú, ¿vale? Entonces, lo que sí podemos hacer es ir puliéndonos a nosotros mismos, ¿no? De ahí esa famosa frase que sale en el budismo o en cualquier libro de superación personal que dice, el peor enemigo eres tú mismo, ¿no? Siempre compite contra ti mismo. Y en los corredores esta frase es muy importante, ¿no? Competir o romper la marca de ti mismo. Porque si compites contra otros, bueno, que han entrenado más tiempo que tú,
obviamente pues te vas a esforzar y tal vez te lastimes. Así que la idea de un corredor es siempre competir contra sí mismo y mejorar sus tiempos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tipo de cuerpo tengo? ¿Qué alimentación me conviene? Voy a empezar a trotar, tal vez soy de velocidad, etcétera, ¿no? Entonces son cositas que se aplican en todas las áreas, ¿no? Irse puliendo a sí mismo constantemente. Y esto es el secreto, porque muchos dibujantes que ya están en la cima, o entre comillas digo la cima, donde muchos decimos es que dibuja genial, ¿no? Ya es sobrehumano la forma en cómo dibuja, pues ellos también tuvieron ese proceso, ¿no? Fueron mejorándose a sí mismos, y tal vez también llegaron al punto en donde pues tenían alguna competencia o una rivalidad o a alguien que querían superar, ¿no? Pero bueno, como consejo, y lo que me ha servido a mí es no competir contra los demás, sino que intentar aprender de ellos, ¿no? Claro, esto lo aprendí muchísimo tiempo después, porque ya fui creciendo y me di cuenta de que el dibujo efectivamente sí era una parte importante de mi vida, ¿no? Había lugares a donde yo iba, o grupos de amigos, o salones en los que me tocaba estar en la escuela, en donde pues no había ningún dibujante. Entonces uno corre con suerte y dice, mira, aquí yo soy el que sobresale, ¿no? Soy el mejor dibujante aquí, ¿no? Pero esto yo considero que sí te estanca, ¿no? Te estanca y no te forza a seguir avanzando. Entonces tener una especie como de competencia siempre es sana si la sabemos llevar, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que en la universidad había gente que dibujaba muy bien, ¿no? Y bueno, ahí también entra otro aspecto, ¿no? Porque hay gente que le gusta dibujar anime, hay gente que le gusta dibujar realismo, hay gente que le gusta dibujar autos, hay gente que le gusta dibujar cosas abstractas o robots. O sea, hay gente de todo tipo, ¿no? Y yo me fui dando cuenta de cuáles eran mis cualidades, ¿no? Yo decía, bueno, pues yo siempre dibujo muñequitos, ¿no? Tal vez la figura humana podría ser una cualidad mía, o el anime, o algo similar, ¿no? Y bueno, ahorita voy a explicar más o menos por qué estoy diciendo esto. Ya después uno encuentra DeviantArt, ¿no? Bueno, yo me encontré con DeviantArt, no me acuerdo cómo lo encontré, con esto del internet, de repente creo que ponía imágenes de tal cosa, o dibujos de tal en internet, y aparecían páginas en DeviantArt. Y me empecé a dar cuenta de que era una especie de red social, porque no era como el Facebook. O sea, en esos tiempos, no sé cuándo fue eso, en el 2006, o sea, hace casi ya 10 años, creo, no sé bien, tal vez 2006, 2009, no me acuerdo muy bien cuándo subí mi primera imagen a DeviantArt. Y dije, una red social, bueno, no se consideraban redes sociales ni siquiera en ese entonces, ¿no? Una página donde puedes subir dibujos, donde hay gente que también se dedica a dibujar y todo esto. Bueno, había gente que también hacía fotografías, escribía y subía ahí lo que hacía y cosas así, ¿no? Entonces yo ahí prácticamente dije no. Cuando empecé a investigar y a conocer más artistas, tanto mexicanos como extranjeros, dije no lo puedo creer. ¿Cuánto hay aquí, no? Pero muchísimo antes, ahora que lo recuerdo, estaba la revista de Dibujarte. Y me acuerdo que, pues, era la forma en como uno empezaba a conocer otros dibujantes que ahí hacían tutoriales, ¿no? Y yo decía, mira, este chico dibuja muy bien, o me gusta cómo hace esto, ¿no? Entonces yo decía, híjoles, no, pues sí hay mejores dibujantes que yo. Hay mejores dibujantes en todos lados y yo no lo sabía. Entonces empecé a comprar las revistas de Dibujarte para aprender de lo que decían allí y para conocer otros dibujantes. Y me acuerdo que había ahí de unos llamados los hermanos, ¿cómo se llama? Scorza. Me acuerdo que estaba Tosani. Me acuerdo que estaba uno de los que más me gustaba, que era Fabián Roldán o Rondán, algo así. El cual de repente desapareció porque tenía una página de DeviantArt que yo pude encontrar después, y desapareció de la faz de la tierra así después de un día para otro. Dejó de subir cosas y bye, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué pasó? Y yo creo que él tenía mucho futuro para el dibujo, porque yo los veía y se me hacían muy profesionales. Era el estilo anime y lo combinaba un poquito con el realismo. Bueno, con el dibujo realista, como es más o menos mi estilo, ¿no? Entonces
se fue, así de repente desapareció. Y yo empezaba a ver los dibujos que subía Tosani a su página, los dibujos que subía ¿quién más? Bueno, gente de Estados Unidos, que Udon, algo así, tiene una página llamada Udon. Y subían dibujos de Street Fighter y yo decía, no inventes, es que cómo usan el color, cómo usan la línea. Y todo es digital, yo decía, es digital. O sea, no lo hacen todo con pluma, con lápiz. Entonces me empecé a impresionar de lo que se podía hacer con la computadora, ¿no? Pero obviamente como no tenía tableta gráfica, que después ya conseguí una, pues todo lo hacía, tenía que hacer ahora sí que magia para poder pintar digitalmente cuando iniciaba. Lo que hacía era pues hacer el dibujo a lápiz y después pasarlo a una computadora y con el mouse intentarlo. Entonces mis primeros 20 dibujos, yo creo que estaban de DeviantArt o más, eran con mouse, ¿no? Porque yo lo quería hacer. En ese momento nadie me decía que no se podía. Nadie me decía, es que hace falta una tableta gráfica, no. Yo decía, bueno, pues si no tengo dinero, pues ni modo con el mouse. No hay de otra. Ya no tengo opción, ¿no? Nunca me pasó por la cabeza el decir, no se va a poder, no, pues ya valió esto, ¿no? Sino que busqué la forma y bueno, creo que esa fue una de las cualidades en aquellos momentos porque me motivé, ahí está el punto, al ver a los demás. Decía, es que todavía hay más camino por recorrer, se pueden hacer cosas más geniales, entonces tal vez yo también podría en un futuro llegar a ese nivel. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y como en aquellos tiempos, pues estaba en la universidad, creo, sí, en la UAM, pues salía de la escuela, compraba la revista, iba en el camión y me podía leer. No había tantas distracciones como ahora, que es el Facebook y el YouTube. Creo que apenas estaban surgiendo por ahí. Entonces, pues sí, o sea, me la pasaba leyendo, investigando, iba a la biblioteca, buscaba libros sobre color, yo investigaba muchísimo sobre programas digitales, que eran, por ejemplo, en esos entonces, el Flash, era un programa muy muy bueno. Me acuerdo que tomé cursos para usar Flash, CorelDRAW, Photoshop, ¿qué más? Pues todo, para aprender todo sobre los programas digitales que en esos entonces estaban de moda, como el Office y Corel Photopaint. ¿Cuál más? Creo que nada más. Sí, creo que nada más. Entonces me empecé a enamorar de el rollo digital, ¿no? Me empecé a abrir. No nada más era todo ya en dibujitos, en lápiz, en papel, sino que me empecé a abrir a lo digital. Pero me empecé a dar cuenta de que muchos dibujantes, pues en su biografía de los Estados Unidos y otros países, pues ponían Escuela de Bellas Artes o Escuela de Artes de tal, ¿no? De tal lugar, de Tennessee. Estoy inventando, un nombre en Estados Unidos. Escuela de Nueva York de Arte. Yo decía, híjoles, pues es que ellos sí fueron a una escuela especializada totalmente para aprender arte, ¿no? Y yo decía, bueno, yo podría entrar a alguna. Y empecé a investigar dónde estaba alguna escuela aquí en México de arte y sobre eso. Perdón. Y me di cuenta de que estaba, por ejemplo, la San Carlos, la Esmeralda. Hay que tomar un poquito de agua porque ya se me secó la garganta. O sea que sí había escuelas que se dedicaban a enseñar cosas sobre arte, pero no cosas sobre ilustración. Cosas sobre el dibujo del cómic, sobre el dibujo de manga. No había escuelas sobre eso, ¿no? Entonces ya me empecé a dar cuenta de que eso no existía. No había más que abrirse camino por uno mismo y buscar, pues, en internet libros. Y cuando yo tenía dinero, lo que yo hacía era ir a Gandhi o a alguna librería y iba al área de, no sé, de arte, algo así, no me acuerdo, y empezaba a ver los libros, a ver cuál me gustaba. A ver sobre color, a ver sobre tal, ¿no? O en internet buscaba libros sobre color, sobre cómo dibujar figura humana. Y me aparecían muchísimos libros de Parramón. Si era Parramón, creo que sí. Entonces yo decía, mira ¿no? Entonces, en aquellos entonces era muy difícil encontrarlos en PDF. Como ahora, es muy fácil, ¿no? Pero yo decía, bueno, ya tengo el nombre, ya tengo el autor, entonces voy a ir a buscarlo. Algunos no los encontraba. Y yo decía, híjoles, ni modo, ¿no? Pues ahora tengo dinero, voy a ir a buscar algún libro, ¿no? O voy a comprar un programa digital y lo voy a empezar a ver qué tiene, ¿no? Y me gustaba mucho meterme en los programas digitales, mucho, y a la fecha lo sigo haciendo. Surge un programa digital nuevo y vamos a ver qué tiene, a ver qué de nuevo hay, cómo se siente la pluma, la tableta digital, a ver cómo funciona la pintura, a ver cómo está el cuadro del color, es cuadro, es triángulo, es algo extraño, no sé. Entonces me emocionaba mucho eso, ¿no?
Entonces, gracias porque vi más dibujos de otras personas, esto me motivaba a mí a seguir adelante. Claro, muchísimas veces me pasó por la mente, no, ya no voy a continuar con esto, es muy difícil, hay gente mejores que yo, o por más que pongo dibujos, la gente no reacciona a ellos, no me pone comentarios, no llego a una fama que ya tienen los demás. Pero esto era normal, porque aún no tenía el nivel que tenían ellos, ni había vivido lo que ellos habían pasado para poder llegar a ese nivel. Porque no solamente es aprender a dibujar y subir tus dibujos, sino que también tus dibujos representan todas aquellas cicatrices que has tenido en tu vida para poder llegar a ciertas metas, ciertos objetivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente muy fácil dice, mira, subí un dibujo, aquí está, ¿no? Ah, sí. Pero lo que la gente no sabe es de que hace años compré una tableta digital que me costó dinero, compré libros, tuve que ir a cursos y todo eso después de años los frutos fueron esta ilustración, ¿no? O sea que cada ilustración que vemos de algunos artistas pues prácticamente son una reunión de todas sus metas, de todos sus fracasos, de todo lo que ha sido su vida como dibujante. Entonces yo empezaba a verlo así, ¿no? Veía mi primer dibujo con tableta digital y decía, mi primer dibujo hecho con una tableta digital. No se ve muy bien, aún no se ve muy bien, pero bueno, vamos a seguir practicando, porque también dominar, o mejor dicho, empezar a ajustarse a la tableta digital, pues también cuesta al principio un poquito, ¿no? Cuesta un poquito. Me acuerdo que la primera que tuve fue una Genius 6x8, Pen Sketch, algo así, y funcionaba muy bien, a mi parecer, aunque no tenía compatibilidad con Paint Toolsai. Entonces yo descarté muchos años Paint Toolsai porque mi tableta digital no era compatible, o mejor dicho, no sé qué pasaba, pero no funcionaba. Entonces ahí fue una limitante más, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo, años después, me compré una Wacom Bamboo. Y ahorita tengo la profesional que se llama, ¿cómo se llama? Desde aquí le estoy viendo la caja, la Intuos Pro, ¿no? Entonces creo que esos baches, esos dilemas, esos problemitas que uno va teniendo, pues son parte del camino, ¿no? Tanto los técnicos como de la tableta digital, de que es que no tengo una computadora rápida, como el de no tengo el material de dibujo, no tengo el lápiz que yo quiero, no tengo la pintura que yo quiero. Todas esas cosas son aparentemente problemitas, pretextos, o pueden ser también, ¿cómo se podría decir? No son como metas, podría considerarse como... ¿cuál es la palabra? Retos. Son retos, ¿no? Que uno mismo tiene que ponerse. Cualquier persona que tú busques en internet, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, todos ellos aparentemente los vemos ahí en la televisión. Mostrando sus talentos, ¿no? Dices, mira qué fácil, ¿no? Está muy musculoso, pues así hasta yo, ¿no? Pero si te pones a ver sus biografías o a ver sus documentales, te das cuenta de que empezaron desde abajo y todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí, ¿no? Y ya estando ahí, a veces son gente humilde, precisamente por eso, porque vienen desde abajo y se dan cuenta de todo lo que tuvieron que pasar para llegar ahí. Y una de las personas que me gustó mucho leer su biografía y sus películas que cuentan su vida es de Juan Gabriel, ¿no? Un cantante mexicano que, bueno, pues sí, lo admito, sus canciones me gustan, ¿no? Aparte de las canciones en inglés, aparte de las canciones de japonesas y otras, el reggae, pues también me gustan las canciones de Juan Gabriel. Y me acuerdo que su biografía muestra todo lo que ha hecho, ¿no? Que estuvo en la cárcel, para tener su guitarra, para poder viajar de aquí para allá. Entonces son pequeños baches que uno los puede considerar como de retos. Y esos retos son los que si tú superas, pues por lo menos ya subiste un escalón más, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que cuando las personas tenemos algunos bachecitos, ya nos quedamos hasta ahí y decimos, no, es que no se pudo por tal cosa. No, es que no llegué a hacer esto y por aquello. Entonces es normal, ¿no? Es normal. Pero cuando algo te apasiona, dices, quiero llegar allá. Entonces esto de aquí me está estorbando. O necesito esto. Entonces poco a poquito vas dando paso, otro paso. Y vas avanzando cada vez más y más, ¿no? Pasan los años.
Y obviamente, si no te rindes, que es muy importante, pues vas mejorando cada vez más, mejorando cada vez más. Por eso siempre digo, ¿no? La práctica y la práctica. Es normal, ¿no? Como en las relaciones, de que a veces se quieren tanto y de repente ya no se quieren ver. Y luego vuelven otra vez, se casan y están mucho tiempo juntos, se separan, vuelven o se separan totalmente. Es exactamente lo mismo contigo, ¿no? Tienes una relación amorosa con el dibujo, ¿no? Estás con el dibujo, se conocen, se enamoran. Después de un tiempo te das cuenta de que las cosas pues no funcionan muy bien porque quieren cosas diferentes, ¿no? El dibujo quiere mejorar y pues tú, como que tú no quieres dar ese paso. Entonces yo siempre me gusta compararlo con una relación amorosa entre el dibujo y yo, ¿no? A veces te peleas, te alejas del dibujo por un tiempo y después vuelves porque dices, ¿sabes qué? Es que creo que sí me haces falta, ¿no? Bueno, creo que es una bonita analogía que podemos usar para esto del dibujo. Bueno, entonces en DeviantArt yo empecé a ver muchísimos artistas. Y sí, había puntos en los que yo decía, híjoles, no, nunca voy a llegar a ese nivel, ¿no? Y hubo un momento, más o menos, como yo creo un año y más, que me alejé del dibujo y dije, no, ya valió que eso. Fue como, yo estaba, creo que me metí, no me acuerdo qué etapa de mi vida fue, pero me alejé totalmente del dibujo y dije, no, ya. Tiré la toalla, ¿no? Es como cuando un boxeador está en el ring, ya en los últimos momentos, y dice, es que ya, este momento, ya estoy muy cansado, no importa que no gane, nada más quiero descansar, y ya quiero tirarme al suelo, y ya, ¿no? Ese sentimiento de rendirte no está tan mal, ¿no? Que también se vale rendirse, ¿no? Nada más es cuestión de decir, ya hasta aquí, y ya, ¿no? También se vale. Bueno, pues así me pasó a mí. Dije, no, ya aquí terminan las cosas, tiro la toalla, me voy a alejar del dibujo por un tiempo. Bueno, yo decía que para siempre, ¿no? Entonces empecé a buscar otros trabajos, empecé a buscar otras formas en que distraerme y me metí muchísimo a la música. Fue cuando me empecé a meter a la música. Entonces, aparentemente fue algo malo, pero yo considero que fue algo muy, muy bueno. O sea, después de dejar un poquito el dibujo, me metí creo que unos 2 años. Fueron como 2 años, yo considero, que dejé el dibujo totalmente. Y me metí a la música, ¿no? Me metí a buscar ahora todo sobre las escalas, todo sobre la guitarra. Empecé a bajar programas digitales para componer música, como el FL Studio, el Reason, el Pro Tools, que no jalaba. Me tardé, lo compré, pirata por cierto, y no jalaba. Entonces hice muchísimas canciones en FL Studio, que es un programa como para hacer música como electrónica, que yo intentaba hacer pop, pero era para música electrónica. Y por ahí tengo muchísimas cosas que he hecho. Entonces fueron 2 años muy bonitos en los que me empecé a enamorar. ¿Le fui infiel al dibujo? No, porque terminamos la relación bien. Entonces empecé a meterme muchísimo a la música, ¿no? Pero ya cuando estuve con la música un buen tiempo dije, oye, y de repente me llegó a la mente el dibujo. ¿Qué pasó con el dibujo, no? Y fue cuando empecé a meterme otra vez a DeviantArt, a ver qué había, ¿no? A ver qué hay, a ver todo esto. Y creo que me encontré una imagen que había subido otra persona y decía, este dibujo fue hecho por Hyun Tae Kim, que es un ilustrador coreano que ha trabajado en videojuegos, en arte conceptual y bueno, diseño de carácter, diseño de personajes para videojuegos como Blade and Soul. Bueno, ahorita está Blade and Soul o Soul and Blade, no me acuerdo cuál más, pero antes se llamaban Magna Carta y no me acuerdo cuál más estaba. Yo dije, en el momento en el que vi el dibujo fue cuando vas por la calle y ves a una chica que te gusta, ¿no? Pero así bien. Vi el dibujo y dije, no lo puedo creer, eso es todo lo que yo quiero aprender, ¿no? Cómo hacer ese tipo de color, ese tipo de dibujo, ese estilo entre anime, entre realista. Nunca lo había visto. Dije, no puede ser. Y en ese momento me entraron unas ganas increíbles, pero increíbles. Y de ahí no paré para volver a dibujar. Y fue cuando me empecé a meter al color muchísimo más fuerte. Fue cuando empecé a buscar cursos de dibujo, bueno, cursos de técnicas tradicionales. Me di cuenta de que para poder dominar lo digital tenía que aprender lo tradicional. Entonces volví otra vez al lápiz, me metí a clases de óleo, que ya subí un video de mi primer maestro de óleo, ¿no? Él fue el primero que me dio los primeros tips
para aprender a usar el color en el óleo. Entonces, cada vez que yo aprendí algo en el óleo, decir, mira, si combinas esos colores, se hace un gris. Si combinas esto, se hace un color complementario. Si combinas el rojo y el verde, por ejemplo, son complementarios, entonces tienes un color quebrado, ¿no? Y eso se usa para tal cosa, para las sombras, se usa para darle un efecto diferente a los dibujos. Yo decía, wow, esto es nuevo, es como un mundo que yo no había tocado antes, ¿no? Y lo empezaba a comprobar luego, cuando conocí un programa digital que se llama Corel Painter. Y ese programa digital era muy similar a lo que se puede hacer con el óleo, con la acuarela, con el acrílico. Entonces mi primer programa digital que empecé a usar fue el Corel Painter. Aunque el primerito que usé fue el Paint. Cuando estaba muy chiquito. Ahí hice un dibujo que luego se los mostraré. Y Corel Painter fue mi primer programa digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegí Corel Painter? Y eso será para otro programa, otro podcast. Pero ahorita voy a mencionar algo muy sencillito. Porque Hyun-Tae Kim casi no subía, mejor dicho, no sube nada a internet más que sus ilustraciones. Pero por ahí yo me metía porque quería buscar más y más y más sobre él. Tomamos un poquito de agua. Y el condenado de Hyun-Tae Kim no subía nada más que no fueran ilustraciones. Y tenía una página de internet donde las mostraba, pero no ponían nada de él más que soy coreano. Creo que los orientales son como que muy herméticos, ¿no? Como que se cierran mucho y no quieren como que ser tan famosos como es aquí en Latinoamérica y en Norteamérica o en otros lugares. Como que ellos son un poquito más tranquilos y muy solemnes. Bueno, entonces yo vi imágenes. Busqué de todo, pero de todo sobre ese cuate, ¿no? Sobre Hyun-Tae Kim. Y me encontré algunos tutoriales pequeñitos de 3 imágenes de cómo él hacía sus ilustraciones. Y me di cuenta de que usaba el Corel Painter. Pero usaba el Corel Painter 8. O el 6. No, creo que sí era el 6. Y el Corel Painter que estaba ahorita en la página de Corel era el Corel Painter creo que 8. Y de ahí yo usé el 8, 9, 10, 11, 12. Pero yo quería el 6. Yo quería el 6 porque sé que tenía Hyun-Tae Kim, ¿no? Yo decía, no es que yo quiero el 6, que muy chiquito, no quiero el 6, quiero el 6. Pero después ya me di cuenta de que Hyun-Tae Kim también cambió creo que al 8. Entonces ahí empecé a usar ese programa y ahí tengo uno de los primeros tutoriales que hice de dibujo que se llama cómo aplicar color a tus dibujos, algo así, ya hace años, y está hecho en Corel Painter, ¿no? Entonces mis dibujos tomaron muchísimo el estilo de Hyun-Tae Kim, o sea, el estilo de color, el estilo de crear los personajes, de ponerle muchísimos detalles, ¿no? Claro, eso después ya fue cambiando, ¿no? Porque me di cuenta de que siempre había algo más que descubrir, como las relaciones, ¿no? Hay algo más que descubrir con el dibujo. En mi relación con el dibujo hay siempre algo en lo que puedes ir más allá todavía. Entonces no solamente era color, no solamente era figura humana. Ahora llega un nuevo reto que yo me di cuenta que Hyun-Tae Kim lo ocupaba en algunas ilustraciones cuando hacía fondos. Venía otra cosa increíble más que aprender, la perspectiva. Yo decía, no puedo creerlo, lo que se puede hacer con perspectiva, ¿no? Darle una perspectiva a un personaje, a un paisaje, a un escenario. Tengo que empezar a investigar sobre perspectiva. Y me empecé a buscar libros, empecé a usar un programa llamado Blender en 3D para entender cómo funcionaba la perspectiva. O sea, porque ayudaba mucho un programa en 3D para entenderla. Porque yo decía, ok, pero es que no lo entiendo perfectamente, tengo que tener algo más para poder entenderlo. A ver, entonces dije, ya sé, un programa 3D, ¿no? Y lo descargué, aprendí lo básico para usar. Ahí en mi DeviantArt pueden ver que hice varias imágenes. Hice una patineta, una manzana, una pluma y una chica súper pechugona que hice ahí en 3D. Entonces ese programa me ayudó muchísimo para entender la perspectiva, porque yo podía cambiar. Obviamente yo ponía por ejemplo un cubo y lo iba moviendo poco a poco y decía, mira cómo la perspectiva va cambiando, cómo la parte de atrás se hace más pequeña en un cubo cuando te alejas o cuando te acercas, la perspectiva cambia un poquito. Y yo empezaba a analizar y decir, es que cuando veo un anime
aplican esos principios, ¿no? De perspectiva que yo iba descubriendo. Entonces me empezaba a emocionar, ¿no? Me empezaba a como que a fanatizar, a ser un fanático de buscar y aprender ciertas cosas de dibujo. Entonces empezaba yo a imprimir muchísimo, me acabé mucha tinta de impresora, imprimía libros y libros y libros. Me encontré con los libros de Andrew Loomis y yo decía, wow, qué librazos, ¿no? Y todos me los leí en inglés, pero no entendía nada, así que tenía que tener ahí mi traductor para ir buscando a ver qué significa esta palabra, qué significa esto de aquí, aunque con los dibujos se explicaba muy bien. Y resultó que por ahí alguien me consiguió el libro de figura humana de Andrew Loomis en español y dije, wow, esto es oro puro, oro puro. Y sobre ese libro empecé a practicar. Yo decía, todos los días tengo que practicar, todos los días tengo que practicar. Y durante un muy, muy buen tiempo me puse a practicar. Pero ya no tenía en mente la idea de que ya no era un buen dibujante. O de que había unos que eran mejores que yo, ¿no? Que eso siempre iba a pasar. Sino de lo divertido que era para mí el aprender cosas nuevas y después esto mismo aplicarlo a mis dibujos, ¿no? Entonces esto se me empezó a hacer muy, muy divertido con el paso del tiempo. Y eso para mí creo que fue algo muy, muy, muy importante y sobre todo muy sano. Porque de ahí en adelante ya no tuve como que esas depresiones de dibujante, ¿no? Entonces tal vez te ha pasado a ti algo muy similar, tal vez no, tal vez sí. Pero lo que yo te quiero compartir es de que alejarse del dibujo está bien, dejarlo para siempre, pues también está bien. Pero el aprender cada vez cosas nuevas es lo que te motiva a seguir, a seguir, a seguir. Y sobre todo si lo pones en práctica, pues te vas dando cuenta de los resultados, ¿no? Me acuerdo mucho cuando los libros de Andrew Loomis de figura humana, pues decía yo, ya me aprendí los músculos de los brazos. Vale, ahora voy a aplicarlo. Ahora voy a hacer esta posición y le voy a poner color a ver cómo se ve el brazo. Y decía, no, pues se ve muchísimo mejor. Ahora entiendo por qué los dibujantes ponen esas sombras ahí, yo decía, ¿no? Ahora entiendo por qué el brazo se ve así, porque el músculo sale de tal hueso y se forma de esta manera. Yo decía, mira, como que ahora todo tiene explicación, ¿no? O sea, todo lo que yo veía y no me lo explicaba, ahora todo tenía sentido y alguna especie como de lógica. Entonces esto me emocionaba, ¿no? Y bueno, y después ya vienen cosas que también me motivaban, que fue cuando empecé a entrar a YouTube, cuando empecé a hacer más cosas que luego voy a contar, que cuando empecé a dibujar hentai, que ya lo había comentado, ¿no? No fue mucho tiempo, pero sí fue un tiempecito. Empecé a dibujar algunas cosas como medio hentai. Había una página en DeviantArt no podías subir tus cosas que fueran como pues desnudos, ¿no? Así muy muy cañones. O creo que sí, pero creo que tenías que no sé qué hacer. O creo que sí. No me acuerdo cómo estaba el rollo. Pero había otra que se llamaba Hentai Foundry, en la cual tú podías subir tus dibujos. Y me acuerdo que empecé a conocer, gracias al DeviantArt, mucha gente que dibujaba hentai, mucha gente que dibujaba cómics. Y a la fecha tengo contacto con algunos de ellos y con otros no. Pero sí, hubo un tiempo en que dibujé hentai. Hubo un tiempo en que dibujé creo que era de Pokémon. Ya no me acuerdo, así Pokémon. Y no me acuerdo de qué. De Pokémon. Bueno, hay de todo, ¿no? Es como una especie como de arte erótico que bueno, ya habrá un programa de podcast especial para ese tema. Y bueno, yo creo que llevamos más o menos media hora hablando sobre esto. Espero que les haya gustado. Recuerden que estos temas son un poquito largos, en donde comparto experiencias, ya no puedo ni hablar, en donde pues el objetivo es de que te pongas a dibujar por ahí y escuches de fondo esta especie de podcast, ¿no? Espero que te haya gustado, espero que sigas practicando y ya vendrán temas porque vamos a hacer varios, no sé si 2 por semana o 1 por semana, pero como por ejemplo temas como por ejemplo sobre algún programa digital, sobre el hentai, como yo lo había mencionado ahorita, sobre el cómic, sobre el manga, sobre otros artistas, muchísimas más cosas, sobre YouTube, el dibujo y cosas así, ¿va? Bueno, pues eso fue todo por este video, espero que te haya gustado también porque fue un video audio, ¿no? Bueno, entonces deja tus comentarios, algo que me quieras comentar y nos vemos para el siguiente video o el siguiente podcast. Bye.